Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Buen día a todos, qué gusto estar aquí en este día con ustedes para compartir la palabra del Señor a través de esta plataforma, de esta televisora Alfa y Omega. Damos gracias a Dios por poder estar aquí con ustedes y compartir la palabra del Señor que tiene para nosotros este día. Y damos gracias a Dios por su presencia y quiero hacer una oración antes de poder empezar y que Dios hable a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso que nos das, Padre, para hablar tu palabra. Habla tú, Señor. Queremos que tú nos enseñes, que tú nos dirijas, que tú nos muestres, Señor, tu camino, Padre. Que cada día te conozcamos más y más, Señor. Háblanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Miren, hoy el tema de este estudio, de esta palabra, de esta plática que tenemos el día de hoy es en tu presencia. Es buscar esa presencia de nuestro Dios. En este año, al inicio de este año del 2021, Dios me estaba mostrando que es año de decisiones. Es año de que el Señor, vimos cómo estábamos, fue el año pasado cuando empezó todo lo de la pandemia, ¿verdad? Ya tenemos casi un año, más de un año en todo esto. Y todo este tipo de cosas que pasamos, no sabíamos lo que iba a acontecer, pero Dios, en su infinita misericordia, Él conoce todas las cosas y todo para sus hijos lo hace para bien. Entonces, en este año que empezaba, le decía, Señor, este año que empieza del 2021, Señor, ¿qué tienes? ¿Qué tienes para nosotros? Y yo quiero compartirte que el Señor me mostró que ese tiempo es tiempo de decisión, como les dije al principio. Es el tiempo que nosotros vamos a decidir qué camino seguir. Hay dos caminos, un camino que nos lleva a la vida eterna y un camino que nos lleva a la muerte eterna. No hay en medio. Nosotros tenemos que decidir si nos volvemos al Señor, si caminamos en el Señor, ¿verdad? Cada día vemos que el tiempo del Señor está cerca. Cada día vemos cosas que acontecen, que está escrito en la palabra del Señor. Y muchos, dice la palabra del Señor, que aún el enemigo se sentará en el templo y aún los escogidos van a ser confundidos. Si es posible, dice la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que estar apercibidos. Tomar decisiones importantes en esta vida. Y una de ellas es buscar a Dios. Es buscar su presencia. Es estar cerca del Señor cada día más y más. No hay otro lugar. No hay otro lugar que estar con el Señor. Y eso es lo que hoy te quiero compartir el día de hoy, de lo que Dios nos ha hablado, ¿verdad? En ese tiempo, y queremos que tú seas parte de todo este mover que el Señor tiene para estos tiempos, que estemos listos, que estemos llenos de su presencia, llenos del Señor. Y aquí en el Salmos, en los Salmos 100, un salmo muy conocido, solamente voy a ocupar dos versículos, que es el 2 y el 3, dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Esta es una invitación que el Señor nos hace para que vengamos a Él, que le sirvamos a Él, que vivamos para Él y trabajemos por Él. Y esto es un tiempo de que ese salmo nos invita a lo que el Señor quiere para nosotros en esos tiempos. Servid a Jehová con alegría, dice, venid ante su presencia con regocijo. Y una cosa importante que dice aquí en el capítulo 3 de este Salmo 100, dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El Señor nos creó, el Señor nos hizo. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho, y cuando esto lo entendí,
cambió mi vida por completo, cambió muchas cosas importantes para mi caminar en el Señor, para mi conocer y andar en Cristo. Yo doy gracias a Dios que nací en un hogar cristiano, doy gracias a Dios de mis padres que fueron pastores, papá un pastor, un siervo del Señor, y crecimos en el Evangelio. Pero aún en medio de todo esto siempre uno se aparta, sales y el enemigo que está como león rugiente buscando a quien devorar y traernos engaños a nuestra vida para que no veamos que el servir al Señor, el que trabajar en Él, el que buscar su presencia, como que no es para nuestros tiempos, y los jóvenes lo dicen ahora, y cada quien, pero verdaderamente conocer lo que el Señor cuando nos creó nos hizo así, y tenemos nosotros también, como todo lo que Dios creó, un hábitat. Y yo quiero que vayamos a Génesis, en el capítulo 1, que vamos a leer unas partes muy importantes del versículo 20 en adelante. Dice la palabra del Señor, y escuchen bien esto que dice Dios. Dice aquí en Génesis 1, capítulo 20, dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas. Dice, las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Él fue creando con la palabra, Él diciendo, ¿verdad? Que hay en la expansión de los cielos las aves, y ese es su hábitat. El hábitat de las aves, donde se mueven, donde es el lugar que Dios les creó, y Dios los hizo en esa expansión de los cielos. Así los creó, y de una vez les dijo en ese momento: y las aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y luego dice que también creó a los grandes monstruos marinos, todo ser viviente que se mueve en las aguas. Dice, las aguas produjeron según su género. El hábitat entonces de los peces, de los monstruos marinos, de todo esto, son las aguas. Es allí donde Dios los creó. Y cada uno, según su especie, según su género, se mueve en ese lugar donde Dios los creó, donde Dios los puso. Seguimos leyendo. Y vio Dios que era bueno. El 22 y dice: y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves de la tierra. Se dan cuenta que cada cosa en el hábitat que Dios le dio, en el lugar que Dios los creó, para ellos se muevan, se desarrollen, ¿verdad? Y también puedan multiplicarse. Y sigue diciendo: y fue la tarde y la mañana del quinto día. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género. Otra vez con la palabra, que la tierra produzca, que la tierra forme, haga. Y dice, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Estamos viendo 3 géneros de seres vivientes, animales, especies, según su especie, que unos estaban para vivir en la expansión de los cielos, que vuelen, que anden allí. Ese es su hábitat, es su lugar. Y también, ¿verdad? Los monstruos marinos, los peces y todo en el mar, y que allí también se reproduzcan cada uno. Y dice también que Él hizo Dios animales de la tierra según su género. Ahora también Él está haciendo en la palabra a los animales en la tierra según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Dice, y vio Dios que era bueno. Y luego ahora este cambio en el versículo 26 dice de Génesis capítulo 1, y dice: entonces dijo Dios, después que había hecho todo esto, cada uno con su género, cada uno su especie, dice, entonces dijo Dios: hagamos al hombre. Esa es otra forma como Dios crea al hombre.
Y sabemos que la creación del hombre fue hecha con sus manos, con el barro, con el polvo de la tierra. Él lo crea y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoreé ahora en las cosas que él había creado, ¿verdad? En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No dice la Biblia según su género, según su especie. Esos son los animales, esos son nuestros otros seres vivientes que Él crea según su especie, según su género y según el hábitat que les hace a cada uno de ellos. Cuando Dios crea al hombre, cuando Dios te hace a ti y a mí, cuando Dios hace la humanidad, lo hace a imagen y semejanza de Dios. Y nos pone, ¿verdad?, también a señorear. Tenemos también esa parte de nuestro Dios, de señorear, de gobernar, de administrar. Algo que los otros géneros no tienen, pero el hombre que fue hecho a imagen de Dios, Él lo creó, dice que varón y hembra los creó. Muy bien. Esto es importante que nosotros podamos entender. Entonces, crea a las aves de los cielos. Crea a los animales, a los peces, a los monstruos marinos en el agua, en el mar. Sacamos a un pez, sacamos a algo de ellos del agua, lo vamos a matar. Enjaulamos una avecita, un animal que vuela y todo, perjudicamos la vida de ese animalito, que es para que ande en toda la expansión de los cielos, dice la palabra del Señor. También se crea Él, ¿verdad?, para que anden las bestias en la tierra. En la tierra, los que caminan, los que corren, los que brincan, todo tipo de animal que anda en la tierra, trotan y todo lo que tenga, y también los que se arrastran en la tierra, Dios los crea. Pero luego Él dice, hagamos al hombre. Y es donde yo quiero allí mostrarnos que también Dios nos hace un hábitat al hombre. Dios hace un lugar donde nosotros, si salimos de ese hábitat, si salimos de ese lugar, ¿qué pasa? Nos morimos. Y yo quiero que vayamos al capítulo 3. Al capítulo 3 de Génesis, por favor. Y allí vamos a entender un poquito más de esto. Porque el Señor quiere que nosotros volvamos, ¿verdad?, a Él nuevamente. Porque no hemos salido del hábitat de Dios. Y eso es lo que el enemigo hace, que nosotros trae confusión a nuestra vida para que nosotros estemos siempre lejos de la presencia del Señor, lejos de nuestro hábitat. Y dice aquí en el versículo 8 del capítulo 3 de Génesis, dice, voy a leer el 6, el 8, está bien. Y dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Esta palabra que estamos leyendo en este momento es después de que ellos caen en pecado al comer de ese fruto del árbol que Dios había prohibido. Todo mientras ellos no habían pecado, mientras ellos estuvieron en el huerto del Edén, donde Dios estaba, donde habitaba la presencia del Señor, allí en ese huerto, ellos estaban bien. Ellos tenían una relación y una comunicación. Cada día, dice, mañana, tarde y noche, en cualquier momento, ellos podían hablar directamente con Dios, ellos podían platicar con Dios, ellos estaban en esa relación de intimidad con Dios. Hacían sus trabajos, hacían sus quehaceres, a cada uno que le tocaba, ¿verdad? Dios le había puesto a Adán, ponle nombre a los animales y cuidaban del huerto.
Sabemos el tiempo también cuando dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea y crea a la mujer también de la costilla. Todo esto ha pasado, todo esto están viviendo ellos en el huerto del Edén. Dios ya les había dicho, de todo árbol del huerto pueden comer, menos del árbol de estar en el centro, de este árbol de la ciencia del bien y del mal. De este no comeréis, porque si comes, ciertamente moriréis. Ellos desobedecen, esto lo sabemos. Ellos desobedecen y entonces el hombre entra, ¿verdad? Ya sale de la presencia del Señor, de ese hábitat de Dios. Y es lo que les quiero explicar en esta parte tan importante. Cuando ellos desobedecen ambos, ¿verdad? La mujer es tentada por Satanás, por la serpiente. Ella insta al marido para que también coma a Adán, y los dos tienen un problema, que se dan cuenta que están desnudos. Y así lo dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto. Tenían esta relación de intimidad con Dios, tenían esa relación, ¿verdad? Siempre, en cualquier momento, platicaban, estaban, corrían. Yo me imagino que era algo hermoso, porque Dios había creado ese hábitat para el hombre, el que esté con nosotros, el que goce con nosotros y nosotros con él, y vivir esa vida hermosa que el Señor quiere. Y oyeron ellos la voz de Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, dice, se escondieron. Y dice acá muy claramente, se escondieron de la presencia de Jehová. Se escondieron de la presencia de Dios, que trae el pecado, nos aparta y nos aleja de la presencia de Dios. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, ¿verdad?, es vida. Y es vida eterna. Esto es lo que Dios nos hizo, que vivamos eternamente los seres humanos. Nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Nos hizo a que vivamos con Él, estemos con Él siempre. Pero cuando el pecado entra al mundo, nos separa de Dios. La paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que entender, que también como cada una de estas especies, cada uno de lo que Dios creó, de lo que Dios hizo un hábitat para ellos. Y si nos damos cuenta, cualquier animal que sale de su hábitat, no podemos meter a un león a vivir entre el agua, no podemos meter a nada, ¿verdad?, en el agua, y tampoco mandarlos a volar ni nada de eso, porque cada uno tiene, y todos, al respetar como debe de ser el hábitat de cada persona, de cada animal, y también de personas que Dios nos hizo, y nuestro hábitat es Dios, es vivir en la presencia de Dios, así como el agua, así como los aires, así como la tierra. Ellos necesitan todo esto. Tú y yo necesitamos buscar la presencia de Dios. Ellos, dice la palabra de Dios, que se escondieron de la presencia de Dios. ¿Y dónde se esconden ellos? De Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Y ellos respondieron, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Una de las cosas que pasa cuando nosotros salimos de nuestro hábitat, salimos de la presencia de Dios, salimos de donde en realidad Dios nos creó para vivir, para habitar, para gozarnos en su presencia, para buscar de Él cada día. Salen ellos y se esconden en los árboles porque tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Y fueron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Una de las cosas que Dios también al hacernos es así, conocernos tal y como somos. A cada uno de los animales que fueron creados, lo que los vestía, lo que los tenían afuera,
sus vestidos, por decir, sus plumas y todas sus alas son para volar. Todo eso es para que anden y se cubran del aire, de la lluvia, de todo lo que haya. Están creados para eso. Igual en el caso de los animales marinos, igual unos tienen escamas, otros su piel, todo está hecho y creado para eso. No pueden ellos tener otro tipo de cosas, ¿verdad? Ni plumas, porque esos se mojan y los hundieran. Igual los animales terrestres están hechos para eso. Nosotros, Dios nos creó y nos hizo desnudos, porque Él así quiere vernos siempre, tal y como somos, libres de toda cosa para buscar la presencia del Señor. Y miren, dice acá, cuando el 9, cuando Dios le dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Y allí después de eso sabemos las acusaciones que ellos se hacen en ese momento, ¿verdad? Cuando ellos desobedecen a Dios. ¿Y qué pasa? Ellos se hacen unos delantales, dice la Biblia, de las hojas de las higueras. Uno cubre su vergüenza, su pecado, todo. Queremos cubrirnos. Queremos cubrirnos con lo primero que nos encontremos, con las primeras cosas que haya para que no se vea nuestra relación. Nos escondemos, nos alejamos, nos apartamos aún de las personas. Cuando hacemos algo, aún de nuestra familia, mejor nos queremos irnos lejos. No queremos que seamos vistos tal y como somos, porque estamos haciendo algo que no es bueno. Entonces ellos se visten con ese tipo de cosas, que es lo primero que se encuentra, porque se esconden detrás de los árboles, de lo primero que hay allí. Pero sabemos algo, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y entonces dice la Biblia, aquí en el versículo 21 del mismo capítulo 3 de Génesis, dice, versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dice el 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ellos necesitaron ser cubiertos de pieles de animales, y para que eso puedan cubrirlos tenían que morir el animal. Nosotros sabemos que la única manera para entrar a la presencia del Señor, hemos sido revestidos con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesucristo su Hijo. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cuando nosotros nos damos cuenta que vivimos lejos de Dios, lejos de la presencia del Señor, perdidos en nuestros delitos y pecados, cubriéndonos con cualquier cosa, cubriendo nuestra apariencia con cualquier cosa, mostrando una sonrisa que en realidad no la tenemos, un gozo que en realidad no lo tenemos, un caminar y un andar que en realidad no podemos hacerlo porque estamos fuera de nuestro hábitat. Baja unas aves y ponlas en el piso. Ellos no pueden caminar como se camina, ellos dan saltos. Ellos no pueden hacer eso, no es. Y así el hombre, cuando está fuera del hábitat de Dios, hace cosas más o menos para poder vivir fuera del hábitat de Dios. Porque en el Señor tenemos libertad. Tenemos libertad porque estamos dentro del hábitat de Dios.
Él nos conoce tal y como somos. Y fuera de todo esto vamos a hacer. Y vamos a hacer como payasos. Y vamos a hacer vestirnos y hacernos cosas raras para querer aparentar algo que no lo somos. Y eso es lo que estamos viviendo muchos de nosotros. Eso es lo que estamos nosotros viviendo lejos de la presencia de Dios. Es por eso, ¿verdad?, que como es en su presencia, y dice la palabra de Dios que en su presencia hay plenitud de gozo. Nos llenamos del gozo del Señor. Y tantas cosas que vamos a ir hablando después. Ahorita lo que quería que nosotros conozcamos nuestro hábitat. No hay otro lugar, no hay otra manera, no hay nada de religión, no hay nada de cosas que nos acerque a Dios, que solamente su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre y que Él, dice la palabra de Dios, que resucitó al tercer día. Acabamos de pasar esta semana de la Semana Santa, donde recordamos lo que Dios hizo por su gran amor. Dice la palabra de Dios que Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie nos perdamos, que nadie tengamos que estar. ¿Qué pasa cuando tomamos a unos pececitos y los llevamos? ¿Dónde los llevamos? Los sacamos de su hábitat, los sacamos de sus lagunas, los sacamos de algún lugar, ¿verdad?, del mar, de donde ellos van, y los ponemos en una pecera. Y allí estamos viéndoles, echándoles de comida que no son verdaderamente lo que ellos tienen que hacer. Si tenemos un animal igual, estamos dándole algo que no, ellos tienen que hacerse a nosotros. Y eso es lo que el enemigo quiere, engañarnos. Decirnos, ¿sabes qué? Mira qué bonita pecera te tengo. Mira qué bonito este lugar que te tengo. Mira que tú puedes hacer lo que quieras. Tú puedes salir del agua. Yo te voy a hacer y te voy a tener aquí en este lugar. No en el mar allí grande. Y nos trae engaños. ¿Y cuántos vivimos engañados y cubriéndonos cuando estamos, decimos, no soy feliz, no tengo ese gozo, no tengo esa paz que solamente la podemos encontrar en la presencia de Dios? Buscando nuestro hábitat. No hay nada que se parezca más que llegar y acercarnos a Dios. Es buscar al Señor. Es entrar en la presencia del Señor. Ese es nuestro hábitat. Para que nosotros podamos vivir tal y como Él quiere que vivamos, tal y como Él quiere que vivamos. Y por eso Él manda a su Hijo y Él se hace hombre, ¿verdad? Y Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Él viene y camina y anda con nosotros para mostrarnos, ¿verdad?, que solamente ese camino nos lleva nuevamente al Padre. Nos lleva nuevamente a nuestro hábitat. Solo en Jesucristo, solo en el Hijo de Dios. De otra manera estaríamos perdidos. De otra manera estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque estamos lejos de Dios, lejos de su presencia. Y por eso dice el Señor, solo hay dos caminos para el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es en el reino de las tinieblas y en el reino de Dios, en el reino de la luz, que es Jesucristo. Y es la única manera que nosotros podemos llegar y buscar la presencia del Señor, y Él nos ha dado esta brújula que es su palabra. Él nos ha dado esta lámpara que es lámpara a nuestros pies. Esta palabra y lumbrera el camino para ir a ese camino y a entregarnos. Y si tú ya eres un hijo de Dios y tú ya has recibido a Cristo como tu Salvador, pero tu vida es una vida que anda en tristeza, no hay gozo, no tienes el gozo del Señor, tienes problemas, te estás muriendo, sientes que cada día estás más lejos, que Dios no te escucha, es que estás fuera de la presencia del Señor. Es que estás fuera de la presencia del Señor, que estás padeciendo necesidad también, porque en la presencia del Señor estamos en plenitud. Él jamás nos dejaría. Y eso es lo que yo para la próxima prédica te voy a hablar, que es vivir bajo ya la presencia del Señor y ver algunas cosas tan importantes. Pero ahora es esto: ¿cómo podemos volver? Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, solo a través de regresar a esa presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Yo quiero llevarte a Jeremías, capítulo 29. Jeremías capítulo 29.
los versículos del 11 al 14, el 14 nada más, la primera parte. Y dice el 11 de Jeremías 29, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. El Señor en estos tiempos de decisiones, en este tiempo que estamos viviendo cosas muy difíciles, muy diferentes a otros tiempos que vivimos. En estos tiempos que a nuestros niños les está tocando vivir cosas, ¿verdad? Muy, muy raras. Ellos ya hablan de estar conectados, ¿verdad? De todo eso, conocen, le das un celular y es pan comido para ellos, una tablet, lo que le des. Nosotros estamos todavía, pues ahí como que aprendiendo y decirle a nuestros nietos, ayúdanos, en mi caso. Pero ellos, todo lo digital, lo trabajan así. La nueva modalidad, ¿verdad? Y normalidad que se está viviendo. ¿A qué te lleva todo eso? ¿A qué te lleva todo eso, amado hermano? ¿A qué te lleva, joven, señorita, adulto? Si no hay veces te separa de Dios. Allí en nuestras tablets, en celulares, en compu, lo que uses, te puede desviar. Siempre ahí va a estar la serpiente hablándote y diciéndote con que Dios te dijo esto. Con que Dios dijo que no hagas esto, no comas esto, no pongas. Y le vas a decir, es que sí, porque si yo salgo de la mitad me muero. Pero no es eso, no es esa manera, como que Él ya te está gobernando tu vida. Simplemente es, yo tengo mi lugar y allí me gozo en el Señor. Y hoy dice el Señor, yo en estos tiempos difíciles, en estos tiempos donde te falta el alimento, donde te falta el trabajo, donde muchas cosas tienes que hacer que no hacías antes. En esos tiempos yo tengo planes para ti. Yo tengo planes para ti, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé lo que necesitas, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros, dice, el fin que esperáis. ¿Cuál es ese fin? ¿Qué es lo que quiere el Señor darnos cuando nosotros lleguemos y volvamos y entremos a su presencia nuevamente? Adán y Eva fueron sacados del huerto por el pecado que cometieron. La paga del pecado es muerte. ¿Sí? Nos aparta de Dios, nos aleja de Dios. Pero hay una manera de volver a Él. Es Jesucristo, es ese camino para que nosotros volvamos. Si ya lo tenemos, solamente acércate nuevamente. Dile y toma esta palabra y di, Señor, ando fuera del hábitat. Te conozco, pero puedo perderme. Porque la palabra de Dios, que guardemos esa salvación tan grande, dice la Biblia. Él dio, no la tengamos en poco. Lo que Jesucristo hizo por nosotros, lo que Dios hizo al darnos a su Hijo Jesucristo, es una salvación muy grande. Porque Él no quiere que nadie nos perdamos. Y por eso Él murió en la cruz y derramó su sangre. Y pagó el precio. Él murió. Esa paga que tú y yo íbamos a tener y era muerte, Cristo la tomó en tu lugar y murió para que nosotros tengamos vida y vida eterna. Esa vida recuperar, esa vida que somos hechos a imagen y semejanza de Dios para llevarnos al hábitat. Allá en ese lugar que Dios tiene preparado para todos sus hijos. En ese lugar que Dios, con tanto tiempo, ¿verdad? Y llevándonos y guiándonos desde que Cristo muere, hace más de 2000 años, Él resucita. Él dice, no quiero que nadie se pierda. Y entonces va su palabra y está todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Y nosotros estamos viviendo estos tiempos difíciles, esos tiempos finales, que te dice el Señor, no es tiempo de jugar al cristianismo. No es tiempo de decir que puedo hacer cualquier cosa y bueno, ya después me acerco a Dios. No hay. Este año es tiempo de decisión. Es tiempo de decir yo
voy y corro a los pies de Cristo. Yo voy y corro a mi Dios y busco su presencia y me acerco a Él, porque Dios tiene planes para mi vida y hay tiempo de mostrarnos esos planes y hay tiempo de llevarnos a donde Él quiere que llevarnos. Por eso dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. Él quiere llevarnos a esa paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Dice el 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos para acercarnos al Señor? Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Él tiene pensamientos de paz. Él no quiere nada malo para nosotros. Él quiere que regresemos a su hábitat. Él quiere que estemos preparados. Por eso su palabra. Por eso es el que doy gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos que están haciendo esto y los que transmiten y lo que Dios ha permitido en todo esto. Para que la palabra de Dios se conozca y no sigamos siendo engañados por Satanás, diciéndonos, mira, prueba este fruto, prueba esto, no vas a morir. Pero esta separación de Dios es los que nos trae, porque nos saca del hábitat. Satanás sabe que si salimos del hábitat de Dios, morimos. Nos vamos de pique. Y eso no lo quiere el Señor. Él tiene pensamientos de bien, tiene pensamientos, verdad, de paz acerca de nosotros para darnos el fin que esperamos. ¿Y cuál es ese fin? Volver ya para toda la eternidad, sin estas tentaciones, ni todo lo que estamos viviendo aquí en la tierra, porque aquí en la tierra estamos viviendo, y mientras tanto, verdad, Dios nos ha traído, y estamos cerca del Señor, y por eso vino nuestro Señor Jesucristo, para revestirnos de Él, darnos de esa sangre preciosa. Él se hizo hombre para habitar entre nosotros y ver su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, esa gloria de Él por eso aquí, para rescatarnos, porque es como que vaya a un lugar donde llevaron a todos esos peces para comerlos, y hacen como jaulas entre el agua para tenerlos. Pero tiene que volverse alguien pez para sacar todo eso. Y dijo el Señor, yo me voy a hacer hombre como ellos. Yo voy a también ponerme esas ropas de hombre, esta carne que nos hace entonces vivir en ese hábitat que no nos corresponde. Pero podemos en Cristo, como estaban ellos, vestidos con esas pieles de animales. Ahora Cristo nos ha revestido con la presencia de su Hijo. Nos ha dado, ¿verdad?, su sangre preciosa. Y con eso estamos para regresar ante Él. Y dice, entonces me invocaréis. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagamos? Hermanos, es buscarlo a través de la oración. E invocar el nombre del Señor y decirle, Padre, yo quiero volver a ti. Yo quiero volver a tu presencia. Yo quiero llenarme de esa paz que dices, de ese bien que tú tienes para nosotros. Yo quiero tener ese gozo que solamente tú nos das. Y dice, me invocarán y vendréis. Y es lo que Dios quiere. Dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Como el hijo pródigo, Él nos está esperando. Regresemos a nuestro hábitat, regresemos a la presencia de nuestro Dios y vivir en su presencia y vivir gozándonos en todo lo que tiene y practicar aquí en este lugar mientras estamos aquí conociendo a nuestro Señor que vino a habitar con nosotros, que vino a estar con nosotros para que entonces nos lleve, ¿verdad?, de la mano en ese camino que nos lleva a donde vamos a vivir en realidad eternamente. Eternamente, ¿verdad? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Solamente el medio tan hermoso que nos ha dado el Señor es que nosotros podamos volvernos a Él, invocarle a Él, orar y Él nos oye. Él inclina su oído a sus hijos. Y dice el versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis. Cuando nosotros vamos y buscamos y nos levantamos como el hijo pródigo y decimos, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí en este hábitat? En este lugar que no es mi lugar.
fuera de la casa de mi padre. ¿Qué hago aquí muriéndome de hambre? ¿Qué hago aquí muriéndome de frío? ¿Qué hago aquí siendo lastimado, burlado, solo? Porque ¿qué es lo que después que el enemigo te jala sus cosas a engañarte y según ves amigos como tuvo el hijo pródigo, amigos, gente, dinero haciendo, pero le roban, se gastan, le quitan? ¿Y dónde están los amigos? Están fuera de la vida de Cristo. Y ahí él sin nada. Y por eso sufrimos de soledad. Espíritu de soledad entra a nuestra vida, de depresión, de amargura, de todas esas enfermedades que se están sufriendo cada día más y más, de pánico, de miedos. Decía Adán, ¿verdad? Dijo, ¿dónde estás? Tuve miedo. Él se llenó de ese ataque de pánico, de ansiedad, y se escondió. Y eso es lo que el enemigo te está llevando, porque estás fuera de tu hábitat, te estás ahogando. ¿Qué es lo que pasa con el COVID cuando da así fuerte? Nos quita el aire de nuestros pulmones. Y eso es lo que se está viviendo cuando estamos fuera del hábitat. Que ya estaba con el hijo pródigo, cuando él ya se está casi muriendo, cuando ya no tiene nada, todo le han robado, no tiene ni para comer, y así nos sentimos sin el alimento, sin el pan de vida que Dios tiene para nosotros, porque estamos fuera de nuestro hábitat, y el hábitat tenemos que buscar, y él hizo bien. Entonces, como dice, si supieras, hijo mío, los planes que tengo para ti, los pensamientos que tengo para ti. Él pensaba y en la casa, y está reflejando al Padre, esta parábola del hijo pródigo. Y es lo mismo que vuelve a casa, vuelve a mi presencia, vuelve conmigo, porque aquí tengo lo que yo tengo para ti. Y pensamientos hermosos que tengo para ti. ¿Y qué tuvo que hacer? Levantarse. Y como dice aquí, ¿verdad? Tengo que hacer, dice, acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darlos, dice, el fin que esperáis. Entonces me invocarán y vendréis a mí. Ese es el paso que hizo el hijo pródigo. Invocar ese nombre de su padre, y dijo, ¿qué hago aquí? En casa de mi padre muchas moradas hay. En casa de mi padre tienen mucho de comer. En casa de mi padre tienen abundancia. Allí aún los sirvientes tienen casa, tienen ropa, tienen todo. Porque están en ese hogar, porque están en el hábitat del Padre. Y yo aquí perezco de hambre y de todo lo demás. Me levantaré e iré a mi Padre. Y eso es lo que dice acá. Me invocaréis, y dice, y vendréis y oraréis a mí. Me hablaréis, me vas a decir, vas a platicar conmigo. Vente, yo te estoy esperando. Vuelve a mi presencia, acércate a mí, dice el Señor, porque aquí voy a vestirte. Pero yo te voy a vestir. No te vistas de lo que hay afuera. No te quieras poner trajes de buzos o de cosas para que vivas en esos lugares. No te quieras poner alas, porque tal vez vuelas un poco, pero necesitas un combustible que no es el mío. No es tu lugar. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y os oiré. ¿Y qué hizo, verdad? Él lo levantó y le besó. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis. Cuando nosotros nos levantamos de donde estamos, no importa en dónde te encuentres en este momento, no importa que estés viviendo en este momento, no importa que estés pasando en este momento, busca al Señor. Dile, yo quiero estar contigo, yo no quiero vivir lejos de ti, y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando nosotros ponemos nuestro corazón, decimos, Señor, yo quiero ir contigo. El Señor te abre las puertas
puertas de su hogar, de su presencia. Él dice, vente a mí y búscale a Él. Y dice 14, la primera parte dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Cuando nosotros nos levantamos, cuando nosotros buscamos del Señor, cuando nosotros decimos no más vivir en esta forma que viven la gente y vive todo mundo. Yo no quiero eso, yo quiero regresar a mi hábitat, que es la presencia de Dios, que es estar en la casa del Padre, que es gozarme de Él. Y esto es lo que quiero. Y esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Yo no sé, ¿verdad?, cómo estés en este momento. Si tú eres un hijo de Dios, pero estás lejos de Él. Si eres un hijo de Dios y te has sentido deprimido, te has sentido ansiedades, has tenido miedo, vives en soledad, te sientes solo, que aunque tengas alrededor muchísima gente, tú te sientes solo. ¿Sabes qué? Levántate, invoca al Señor, acércate a Él, ora a Él y Él abre y te recibe con los brazos abiertos, te da ese beso de bienvenida y te vuelve a poner la ropa, lo que se necesita, no lo que traes de allá, todos harapos y cualquier cosa, porque lo primero que tenemos es lo que nos ponemos, como hizo Adán y Eva. Deja que Él te vista, que Él te revista de su presencia, que Él te ponga ese anillo, que Él te ponga ese calzado, que Él te ponga esa ropa, que Él te lave con su sangre preciosa y vuelve a Él. Pero si tú nunca le has dicho y no sabes, si tú llegaras a morir, si tú llegaras a decir, bueno, yo qué de mí, yo no sé a dónde voy, no sé qué pasa. Yo quiero hacerte una invitación y quiero orar por ti. Porque Dios está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Dice la palabra del Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay promesa aún para tu familia, aún para los de la casa. Dios nos ama. Dios ama a las familias. Dios te ama a ti. Y hoy Él te dice, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo. Solamente cree en Él. Solamente búscale. Solamente, dice el Señor, recíbele a Él, al que murió en la cruz y derramó su sangre. A Él nada más. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo quiero que si quieres tomar esta decisión de decirle, Señor, entra en mi corazón, yo quiero ser tu hijo. Yo quiero habitar contigo. Ya no quiero estar más solo. Ya no quiero estar perdido. Ya no quiero estar sintiendo todo esto. Yo quiero lo que tú ofreces. Vamos a hacer esta oración. Repite conmigo. Dios, te doy gracias porque me amas. Gracias, Señor, porque tú con ese amor tan grande has esperado hasta este momento a que yo escuche que estoy fuera de ti, que estoy lejos de ti, que creía que estaba viviendo donde debo de vivir. Yo ya he aprendido que hoy como humano creado por ti, estoy separado de ti. Y no entiendo todavía, pero quiero conocerte. Hoy te invito a que entres a mi corazón. Perdóname todos mis pecados. Sé que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre, pero nunca le he dicho que entre a mí y con su sangre dile, lávame mis pecados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lávame, perdóname. Quita toda esa impureza que hay en mi vida al estar en otro lugar que no es mi hábitat y fui manchado y fui lacerado y fui lastimado. Pero hoy quiero vivir en ti. Quiero ser tu hijo. Entra a mi corazón. Perdóname todos mis pecados. Yo quiero vivir de hoy en adelante como un hijo tuyo cerca de ti. Gracias al Señor porque has hecho esta oración y yo sé que Dios ha entrado a tu vida, a tu corazón. Búscale, no lo dejes de buscar. Métete a
a esta plataforma. Hay muchas predicaciones, hay muchas cosas hermosas que tú puedes seguir escuchando, y también busca una iglesia. Busca una iglesia donde tú puedes escuchar de la palabra del Señor. Conéctate, pregunta por nosotros y queremos llevarte. Y si tú eres un hijo de Dios y te sientes lejos de Dios, clama a Él, levántate, ya sabes cómo encontrarlo. Dios me los bendiga grandemente. Dios los bendiga. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Tu palabra, Señor, es clara a nuestras vidas, que haga algo en mi vida, en la vida de las personas por la cual tú la enviaste. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios me los bendiga grandemente. Los amamos. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme.